Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2. Hoy les vamos a hablar sobre los músculos de los cuales nos dejó encargados el profesor Jonathan. Como tenemos aquí, para comenzar, antes de hablar de los músculos, tenemos que saber qué es un músculo. Bueno, un músculo es un órgano o es una masa de tejido, las cuales está compuesta por fibras que a su vez, mediante la contracción o la relajación, van a producir el movimiento no solamente en las personas, sino que también en los animales. El equipo está integrado por la compañera Laura, Miriam, Areisi, Jennifer y su servidora Guadalupe. Ahora sí, comenzamos con los músculos. Tenemos lo que es el manguito rotador. Este se consta de 4 músculos, 3 posteriores y uno anterior. El primero, que es el supraespinoso, tiene un origen en la fosa supraespinosa, tiene una inserción en el tubérculo mayor del húmero, también conocido como troquíter. Su función agonista es la de ABD de hombro, su función sinergista es rotación externa de hombro, su función antagonista es la de ADD de hombro, su inervación es la del nervio supraescapular y su irrigación es de la arteria supraescapular. Luego tenemos lo que es el músculo infraespinoso. Este tiene un origen en la fosa infraespinosa, tiene una inserción en el tubérculo mayor del húmero, también conocido como troquíter. Su función principal es la de rotación externa de hombro, su función sinergista es la de ABD de hombro, su función antagonista es la rotación interna de hombro y su inervación es la del nervio supraescapular y este está irrigado por la arteria circunfleja de la escápula. Luego tenemos lo que es el redondo menor. Este tiene un origen en el borde lateromedio de la escápula, tiene una inserción en el troquíter. Su función agonista es la de hacer rotación externa de hombro, su función sinergista es la de hacer ADD de hombro, su función antagonista es la de hacer rotación interna de hombro, su inervación es la del nervio axilar y su irrigación es de la arteria circunfleja de la escápula. Y por último tenemos al músculo subescapular, que tiene un origen en la fosa subescapular, una inserción en el troquín o tubérculo menor del húmero. Su función agonista es la rotación interna de hombro, su función antagonista es la rotación externa de hombro, su función sinergista es la extensión de hombro. Su inervación es en el nervio subescapular y su irrigación en la arteria subescapular. Bueno, prosiguiendo con las diapositivas, ahora tenemos el pectoral mayor. Este músculo va a tener origen en la mitad interna de nuestra clavícula, se va a insertar en uno de los 2 puntos que tiene el húmero, que es el troquíter y en el troquí. En este caso, el pectoral mayor se va a insertar en el troquíter. Su función principal es la de flexionar el brazo y también la aducción de nuestro antebrazo. Su inervación son los nervios torácicos anteriores, tanto mayor como menor, y su irrigación es en la arteria tóraco-acromial. De ahí tenemos a los músculos abdominales. En primer lugar tenemos al oblicuo externo, que tiene un origen de la quinta a la 12ª costilla, una inserción en la cresta ilíaca, línea alba y pubis. Su función principal es la flexión y rotación del tronco y su inervación es en el nervio intercostal, nervio inguinal y nervio ilipogástrico. De ahí continuamos con el oblicuo interno, que tiene un origen en el ligamento iliocéax y ligamento inguinal de la 9ª a la 12ª costilla. Su función principal es la rotación e inclinación del tronco y su inervación es en el nervio intercostal. Continuamos con el recto abdominal, que tiene un origen en la sínfisis del pubis, una inserción en la apófisis cifoides del esternón. Su función principal es la flexión del tronco y su inervación es en el nervio anterior intercostal. Continuamos con lo que es el transverso del abdomen, que tiene un origen de la 7ª a la 12ª costilla y en la caja toracolumbar. Tiene una inserción en la línea alba, en la apófisis cifoides del esternón, en la sínfisis del pubis, y su función principal es la inclinación lateral y rotación media del tronco, y su inervación es en el nervio intercostal. Y por último tenemos lo que es el diafragma, que contiene o está compuesto por 7 orígenes. El principal es la apófisis cifoides del esternón, de la 7ª a la 12ª costilla, de L1 a L3, en la fascia del cuadrado lumbar, en la fascia del psoas mayor, a nivel de ligamentos amarillos y a nivel de la caja toracolumbar. Tiene una inserción en el tendón central del diafragma y su función principal es el músculo encargado de la respiración, es decir, el que controla la inhalación y la exhalación, y su inervación es en el nervio frénico. Bueno, ahora vamos con los músculos de la columna. Empezamos con lo que es el músculo trapecio. El músculo trapecio lo podemos dividir en 3 porciones.
descendiente, transversal y ascendente. Y vamos a ir explicando lo que vendrían siendo sus orígenes, sus inserciones y su función principal de cada uno, porque es diferente en cada caso. Primero en la porción descendiente, tenemos que su origen vendría siendo en la línea nucal, en el ligamento nucal y en la protuberancia occipital externa. En la porción transversal tenemos que es en la apófisis espinosa y en el ligamento supraespinoso de las vértebras C7, T3. Y en la porción ascendente tenemos que es igual en el ligamento supraespinoso de las vértebras T2, T12. Después vamos con lo que son sus inserciones en el lugar donde se insertan. En la porción descendiente tenemos que se insertan en la parte más lateral de la clavícula. En la porción transversal tenemos que en la parte del acromio junto a la clavícula y en la espina de la escápula. Y después por último tenemos lo que es la parte ascendente. Esta se inserta en la espina de la escápula. Ahora vamos con sus funciones principales. De la función de la descendiente tenemos que nos ayuda, es una acción contraria a la que ejerce todo el músculo, ya que esta nos ayuda a rotar la escápula y abducirla, y de igual en la rotación de cuello. Después tenemos lo que es el transversal. Este nos ayuda a tirar la escápula hacia la columna vertebral. Y por último, en el ascendente tenemos que nos ayuda a rotar la escápula y de tirar de esta misma hacia la columna vertebral. Ya tenemos lo que es el trapecio. Ahora vamos con el dorsal mayor. El dorsal mayor tiene como origen lo que vendría siendo la apófisis espinosa T2, T7, T12, y en la fase toracolumbar, cresta ilíaca, y la parte superior de la costilla 10 a 12. Tiene un origen tiene una inserción, en lo que vendría siendo en la cresta del tubérculo menor del húmero, y tiene como función principal lo que es abductor de hombro, abductor de brazo, extensor de hombro y rotación media. Ahora vamos con lo que vendría siendo el romboides mayor y menor. Estos dos tienen como en común que comparten el mismo origen, que vendría siendo en todo el borde vertebral de la escápula, a excepción de sus dos puntas, pero no comparten lo que vendría siendo su inserción. El romboides menor se inserta en las dos últimas cervicales y el romboides mayor se inserta en las dorsales 4 y 5. Pero ambos tienen la misma función principal, que vendría siendo el momento de rotar y de abducir a la escápula, y de mismo modo el momento de elevarla. Ahora vamos con el serrato posterior superior. Este tiene como origen lo que vendría siendo el ligamento nucal. El ligamento nucal y la apófisis espinosa C7, T3. Después tenemos su inserción. Se inserta en la parte superior de la segunda a la quinta costilla, y tiene como función principal el elevar las costillas. Pero así como tenemos un serrato posterior superior, tenemos un serrato posterior inferior. Este mismo es muy diferente al antes mencionado. El serrato posterior inferior tiene origen en la apófisis espinosa de la dorsal 11 a la lumbar 2 y se inserta en las 4 últimas costillas, y tiene como función, caso contrario al antes mencionado, a lo que vendría siendo el hacer bajar las costillas en el momento de la respiración. Ahora vamos con lo que sería el esplenio. El esplenio es un músculo que se encuentra a todo el nivel de la nuca y en la parte superior dorsal. Se encuentra por detrás de músculos como el trapecio o el esternocleidomastoideo. Y tiene dos funciones principales, la unilateral y la bilateral. En la unilateral es en la que nos ayuda a poder hacer la rotación e inclinación de cabeza y cuello,
y en la bilateral es la que nos ayuda en la extensión e inclusive hiperextensión de cabeza y cuello. Ahora vamos por nuestro casi penúltimo músculo, que vendría siendo el logismo. El logismo es un músculo que empieza de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque se origina en las apófisis transversales de las 5 primeras torácicas y se inserta en las apófisis transversales de las 4 últimas cervicales. Y esta lo que hace es extender lo que vendría siendo la columna cervical. Y ya por último tendríamos lo que es el iliocostal. El iliocostal tiene como origen el sacro, cresta ilíaca y la apófisis transversales de las vértebras torácicas y lumbares inferiores. Y estas mismas tienen como inserción en lo que vendría siendo en todas las costillas. Y tiene también lo que vendría siendo como su función principal el poder inclinar la columna vertebral. Bueno, ahora tenemos lo que es la pata de ganso. La pata de ganso es un grupo de 3 músculos que se insertan en la rodilla y brindan tanto movilidad como estabilidad a la articulación. La pata de ganso tiene una articulación femorotibial y también se insertan en la cara interna de la rodilla, además de una bolsa sinovial que sirve para suavizar las fricciones y amortiguar los golpes. Este consta de 3 músculos, que es el semitendinoso, el recto interno y el sartorio. El semitendinoso está localizado en la musculatura isquiotibial y se origina en la parte superior y medial de la tuberosidad isquiática. Este está relacionado con el glúteo, el tercer aductor y el semimembranoso, y tiene una función principal que es la extensión de cadera y flexión de la rodilla. También tenemos lo que es el recto interno. El recto interno es un músculo fino y más superficial de la parte interna del muslo. Este se origina en la rama del pubis, cerca de la sínfisis púbica, y se inserta en la porción medial proximal de la tibia. Este tiene una función principal que es la aducción de muslo, flexor de la rodilla, y tenemos la rotación de la pierna medialmente, y por último tenemos el sartorio. El sartorio es un músculo de la región anterior del muslo. Este se extiende de la pelvis a la rodilla, de craneal a caudal, de lateral a medial, y a veces se origina en la espina ilíaca anterior superior, y su función principal es la flexión de la cadera y flexión de la rodilla. Y pues por último tenemos en cuenta que estos 3 músculos principalmente su función es flexionar la rodilla. Bueno, ahora tenemos lo que son los cuádriceps. ¿Qué son los cuádriceps? Es un conjunto de 4 músculos que están incluidos lo que son los vastos, que es el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio, y tenemos lo que es el recto femoral. Estos se originan en la tuberosidad tibial. Principalmente estos tienen la misma inervación, la misma irrigación, que es el nervio y la arteria femoral, y también principalmente tienen la función de extensores de rodilla. Los músculos, ahora tenemos a los isquiotibiales. Los isquiotibiales es un conjunto de 3 músculos. Comenzamos con el semitendinoso. El semitendinoso tiene origen en la tuberosidad isquiática. Se va a insertar en el extremo proximal de la tibia, bajo el condilo medial, lo que quiere decir que va a pasar a través de la pata de ganso. Su función principal en cuanto a la articulación de la cadera va a ser la extensión de cadera y también la estabilización de la pelvis. Y en cuanto a la articulación de la rodilla va a ser la flexión de rodilla, y está inervado por la división tibial del nervio ciático, que va desde la lumbar número 5 hasta la sacral número 2, y su irrigación es en la primera arteria perforante de la arteria femoral profunda. Pues tenemos el semimembranoso. También tiene origen en la tuberosidad isquiática, tiene su inserción en el condilo medial de la tibia. Su función principal va a ser la extensión de cadera y flexión de rodilla. Su inervación va a ser en el nervio ciático y su irrigación va a ser en la arteria glútea inferior y femoral profunda.
Tenemos lo que es el tendón de Aquiles. Este consta de dos músculos, el músculo gemelo y el sóleo. El músculo gemelo consta de dos cabezas que conforman la mayor parte del tejido blando que se encuentran en la parte posterior de la pierna. La cabeza medial se origina en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, y la cabeza lateral se origina en la cara lateral del cóndilo lateral. Esta se inserta en la tuberosidad del calcáneo y está inervado por el nervio tibial de los ramos S1 y S2, y su principal función es la de estabilizar el fémur y dar movilidad al tobillo. Luego el músculo sóleo, este es un músculo ancho y grueso, tiene un origen a nivel del tibio peroneo, tiene una inserción en el calcáneo y tiene una inervación del nervio tibial de los ramos S1 y S2. Su función principal es la que se encarga de hacer la plantiflexión del pie. Y por último tenemos lo que es el tendón de Aquiles. Este se inserta en la parte posterior del hueso calcáneo a nivel del talón, y eso se inerva por el nervio tibial posterior, y su principal función es la de hacer plantiflexión o flexión plantar del tobillo. Bueno, antes de pasar a los artículos, vamos a contar nuestra experiencia durante el body paint. ¿Quién quiere comenzar? La verdad fue una experiencia muy chistosa Y rara. y rara. En mi experiencia a mí me tocó explicar lo que son los músculos de la columna y por ende a mí me los tuvieron que dibujar, y esta niña de acá no dejaba de hacerme cosquillas junto con aquella de allá con Lupe, y como soy una persona muy cosquilluda, me costó demasiado y costó mucho hacer este tipo de dibujos. Esa fue mi experiencia, la verdad. Y como lo dijo, había muchas que sí teníamos como que muchas cosquillas, entonces a la hora de marcar los músculos, pues sí nos confundíamos un poco, pero la verdad fue algo muy bueno porque supimos localizar cada músculo y saber cómo conlleva hacer este tipo de trabajos. Más que nada el saber trabajar en equipo. Sí, fue un trabajo muy didáctico y pues siento que hicimos un buen trabajo. A pesar de que era una tarea, creo que pasamos una tarde agradable ahí con nosotras. Y bueno, ahora sí vamos a lo que son los artículos. Y bueno, el profesor Jonathan nos había encargado investigar 2 artículos y que durante la exposición se explicará uno. Vamos a explicar el de la revisión sobre la lesión de la musculatura isquiotibial durante el deporte. Este artículo nos decía que la lesión en isquiotibiales es una lesión de varios conjuntos de lesiones musculoesqueléticas, las cuales se iba a producir mientras se hacía alguna actividad deportiva. En este caso, pues los más propensos a sufrir de esta lesión son los deportistas de rugby, de fútbol, de básquetbol, de cricket y también fútbol australiano. Creo que eso también era algo que quieran aportar. Bueno, había leído un poco en lo del artículo, que era lo que nos había explicado Rafa, de lo de... de que hay rango profesional y rango amateur. Exacto. Ajá. El rango profesional pues es como la liga más alta de los profesionales, y pues ya el rango amateur era lo más bajo, pero aún así siguiendo Y el nivel más alto. El nivel más alto. o sea, aún así sigue siendo profesional, pero es lo más bajo. Y me parece que ya eso es todo. Eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención y eso es todo. ¡Adiós!